¿Sabías que el voltaje que enciende una simple bombilla tiene más de 100 años de historia? Hoy te explico por qué en algunos países usamos 110 voltios y en otros 220 voltios. Si te interesa la electricidad, este video te va a encantar. ¡Vamos allá! Bloque 1. Entendiendo el voltaje con una analogía sencilla. Imagina por un momento una tubería llena de agua. El agua fluye a través de ella, ¿cierto? Pues bien, en el mundo de la electricidad, el agua representa a la corriente eléctrica. Y al igual que en una tubería, hay dos factores que determinan cómo se comporta ese flujo: la presión del agua y la cantidad que fluye. En electricidad, esa presión que empuja la corriente se llama voltaje o tensión y se mide en voltios. La cantidad de electricidad que fluye por segundo se llama corriente eléctrica y se mide en amperios. Ejemplo práctico. Si abres una llave conectada a una tubería con alta presión, el chorro de agua saldrá con fuerza. Eso sería como tener un alto voltaje. Pero si la presión es baja, el agua apenas saldrá. Eso representa un voltaje bajo. Ahora, si la tubería es más ancha, más agua saldrá al mismo tiempo. Esa sería una mayor corriente o más amperios. Ambos elementos, voltaje y corriente, son fundamentales. No puedes tener electricidad útil sin voltaje que la empuje, ni corriente que la transporte. Explicación técnica. Según la ley de Ohm, que seguramente ya conoces, la relación entre voltaje, V, corriente, I y resistencia, R, se expresa así. Voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Esto significa que para hacer circular una corriente determinada a través de un conductor con cierta resistencia, se requiere un voltaje proporcional. Si el voltaje disminuye, entonces se necesita más corriente para realizar el mismo trabajo. Y eso, como veremos más adelante, tiene un impacto directo en el grosor de los cables necesarios, el aumento de las pérdidas por calor y, en general, en la eficiencia del sistema eléctrico. Bloque 2. Origen histórico. La guerra de las corrientes. Para entender por qué hoy usamos diferentes voltajes en distintas partes del mundo, debemos retroceder al nacimiento de la electricidad moderna. A finales del siglo XIX, en ese tiempo, las ciudades empezaban a iluminarse por primera vez y era una era de inventores, ideas revolucionarias y una de las rivalidades más famosas de la historia tecnológica en la guerra de las corrientes. Por un lado estaba Thomas Alva Edison, el reconocido inventor y empresario estadounidense, quien apostaba por un sistema de distribución eléctrica basado en corriente directa DC. Edison ya tenía experiencia suministrando energía con este sistema. En 1882, inauguró en Nueva York la Pure Street Station, la primera central eléctrica comercial, que operaba a 110 voltios. Este sistema funcionaba bien, pero tenía una gran limitación: solo era eficiente a distancias cortas. ¿Por qué? Porque la corriente directa no puede transformarse fácilmente a otros voltajes. Esto provocaba grandes pérdidas de energía en la transmisión a larga distancia, lo que obligaba a construir muchas plantas generadoras cercanas a los usuarios, elevando los costos y reduciendo la eficiencia. Del otro lado estaba Nikola Tesla, un brillante inventor serbio-estadounidense que proponía el uso de la corriente alterna. Tesla no solo entendía la electricidad, la dominaba. Sabía que, a diferencia de la corriente directa, la corriente alterna podía transformarse fácilmente mediante un transformador, lo que permitía elevar el voltaje para transmitir energía a largas distancias con mínimas pérdidas, y luego reducirlo al llegar a los hogares para hacerlo seguro. Tesla no contaba con los recursos económicos de Edison, pero encontró apoyo en un poderoso aliado en el industrial George Westinghouse, quien financió y promovió su sistema de corriente alterna. Juntos comenzaron a instalar redes eléctricas AC en varias ciudades, desafiando el dominio de Edison. Lo que siguió fue una verdadera batalla: la guerra de las corrientes. Thomas Alva Edison lanzó una campaña pública para desprestigiar la corriente alterna, llegando incluso a electrocutar animales en público con corriente alterna para convencer a la gente de que era peligrosa. En el año 1890 se utilizó corriente alterna en la primera silla eléctrica del mundo, como parte de una estrategia para asociarla con la muerte.
Pero en 1893, Tesla y Westinghouse lograron un gran hito: iluminar toda la exposición mundial de Chicago utilizando exclusivamente corriente alterna. Y en 1895, la inauguración de la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara, que enviaba energía Ash a la ciudad de Buffalo, a más de 30 kilómetros, fue la prueba definitiva de que la corriente alterna era la mejor solución para distribuir electricidad a gran escala. Así terminó la guerra de las corrientes, con la victoria de Tesla y la adopción global de la corriente alterna como estándar para la distribución eléctrica. Bloque 3. Comparación técnica. Seguridad versus eficiencia. Aquí llegamos a uno de los puntos más debatidos. ¿Es más seguro usar 110 voltios o 220 voltios? Tradicionalmente se dice que 110 voltios es más seguro para el cuerpo humano en caso de contacto directo, pero ¿es eso siempre cierto? Veamos los hechos. Una tensión más baja como 110 voltios reduce el riesgo de fibrilación cardíaca, especialmente en ambientes húmedos, por lo que puede resultar más tolerable ante una descarga leve. Sin embargo, al usar menos voltaje, se necesita más corriente para obtener la misma potencia. Y ahí es donde surge el verdadero riesgo. Más corriente significa más calor, lo que aumenta el riesgo de incendios si el cableado no es adecuado. Además, la gravedad de una descarga eléctrica no depende solo del voltaje. También influyen la corriente, la duración del contacto, la resistencia del cuerpo y el nivel de humedad. Una descarga prolongada a 110 voltios con alta corriente puede ser más dañina que una descarga breve a 220 voltios. Incluso organismos como la IEEE y la NFPA indica que no se puede afirmar de forma absoluta que 110 voltios sea más seguro. Todo depende del sistema de protección, interruptores termomagnéticos, puesta a tierra, interruptores diferenciales, aislamiento y calidad de la instalación. Bloque 4. Impacto real en el hogar y equipos. Con 110 voltios, los electrodomésticos de alto consumo como hornos, secadoras o aires acondicionados requieren más corriente. Esto implica cables más gruesos, el uso de doble fase o instalaciones especiales que encarecen el sistema. Con 220 voltios, estos mismos equipos funcionan con menos corriente, lo que hace que la instalación sea más simple y económica. Por esta razón, en países como Estados Unidos, donde se usa 110 voltios como estándar, hay tomas especiales de 220 voltios para ciertos electrodomésticos. En cambio, en regiones como Europa o América del Sur, todo opera de manera uniforme a 220 voltios. Entonces, ¿cuál es mejor? La respuesta técnica es: depende del contexto. Si estás diseñando una instalación desde cero, 220 voltios ofrece ventajas en eficiencia y menor uso de materiales. Pero si ya existe una infraestructura basada en 110 voltios, cambiar todo el sistema es costoso y poco práctico, aunque podría traer mejoras a largo plazo. En cuanto a seguridad, ambos sistemas pueden ser igual de seguros o peligrosos si no cuentan con las protecciones adecuadas. Y con esto cerramos este viaje histórico, técnico y práctico sobre por qué unos países usan 110 voltios y otros 220 voltios.